El buen educador explica. El educador superior demuestra. Y el gran educador inspira. Y justamente nos hemos inspirado en desarrollar una serie de actividades que están siendo dirigidas a ustedes y lo serán por el resto del año 2022. Por ejemplo, una de las encuestas de nuestra escuela está dirigida a la encuesta de profesores, de la valoración de profesores. Y para nuestra grata sorpresa, el porcentaje general de valoración es un 4.6 de 5, que equivale a muy bueno. Por eso quiero felicitar y agradecer que todos ustedes de una manera u otra se han introducido a este proceso bimodal que está desarrollando la escuela y han puesto de su parte cada uno de ustedes para poder desarrollar esa parte virtual que estamos desarrollando. En segundo lugar, quiero comentarles que para este semestre vamos a desarrollar un diplomado sobre tecnologías en la implementación de las tecnologías, en la educación, que no es más que ese documento que tienen ahí en sus sillas. Para inscribirse solo tienen que registrar ese QR e inmediatamente quedan inscritos en este diplomado que estaremos dando los meses de julio y agosto, solo para el personal docente de nuestra escuela. Recientemente también nuestra escuela desarrolló un diplomado en innovación educativa que estuvo dirigido a ese personal que los apoya en los procesos de capacitación, a ese personal interno de nuestra escuela, nuestros gerentes, nuestros directores, nuestros coordinadores, de tal manera que como equipo logremos avanzar. Y es que nuestros ministerios públicos necesitan cada vez más de nosotros en ese proceso de especialización y también su personal de apoyo. Es por eso que hoy me complace comentarles que a la fecha del 30 de junio ya nuestra escuela ha alcanzado un 101% de la meta proyectada. Y eso no es más que un logro que se debe al apoyo y a la disposición y a la gran disponibilidad que ustedes como docentes han proferido a nuestra escuela, que es su escuela, pero también a ese equipo de talentos que tenemos en nuestra institución, que hacen posible que día a día nuestros ministerios públicos, donde quiera que se encuentren, puedan recibir esta formación. Ya no existe la barrera de la distancia, ni de la falta de alojamiento, ni de la falta de combustible, ni de la falta de tiempo ni siquiera, porque nuestra escuela, gracias a la virtualidad y ahora a la bimodalidad, ha logrado llegar hasta las casas de cada uno de los miembros del Ministerio Público, y podemos decir que en el día de hoy, Gerson, tenemos de impacto más de 4.000 personas que han participado en al menos una de nuestras capacitaciones. En específico tenemos 4.496 impactos y solo estamos, señores, en el mes de julio de este año 2022. Sin embargo, nuestra misión como institución educativa es avanzar hacia la formación de cuarto nivel. Nuestro Ministerio Público necesita más maestrías, más doctorados. Necesitamos que ni un solo de nuestros ministerios públicos deje de tener en su hoja de vida una maestría. Y para eso, estimados profesores, necesitamos y contamos con todo su apoyo. Necesitamos transitar este camino juntos y prepararnos. Y es por eso que en el día de hoy contamos con nuestra distinguida invitada,
por un tema que quizás muchos hemos escuchado hablar de aula invertida. Pero nuestra expositora de hoy, que nos viene a acompañar en este conversatorio, nos va a ilustrar cómo podemos aplicar las teorías de esa aula invertida a la práctica. Cómo logramos como docente que los estudiantes puedan estudiar antes de llegar a las aulas y que las aulas sean verdaderos laboratorios para compartir experiencias, para poner en práctica lo aprendido y para socializar entre sus pares esos procesos. A mi entender, el método del aula invertida es el espacio idóneo donde los profesionales pueden desarrollar aún más sus capacidades, porque nadie lo sabe todo. Es bien sabido que entre profesionales, socializando aspectos de alguna u otra materia, es que podemos entre todos fijar conceptos y aprender de la experiencia de nuestros pares. Más aún que contamos, gracias a Dios, con expertos internacionales que participan de nuestras capacitaciones, tanto como docentes como estudiantes. Así que es una excelente oportunidad para seguir compartiendo esa experiencia tanto a nivel local como internacional. Sobre nuestra invitada, finalmente puedo decir que la licenciada Penélope Malena posee un título de doctorado en educación de la Universidad de Murcia, España, graduada con máximos honores de su tesis doctoral titulada Competencias y uso de las tecnologías por parte de los docentes, un análisis desde las principales instituciones de educación superior, la cual ha sido publicada en varios repositorios nacionales e internacionales. Posee además un título de maestría en didáctica y organización escolar por la Universidad misma de Murcia, España, y está graduada de especialista en desarrollo curricular basado en competencias por la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Se tituló además en el programa de especialidad de habilitación docente. Se desempeñó en importantes posiciones dentro del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ocupando posiciones directivas en las áreas de desarrollo curricular, aseguramiento de la calidad educativa, emprendimiento, nivel técnico superior, entre otras, acumulando importantes logros y reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional. Ha sido consultora desde el año 2017 hasta la actualidad en las áreas de educación superior, educación virtual, desarrollo instruccional, investigación, didáctica, entre otros temas. Y sobre todo ha asesorado organismos internacionales tales como la USAID, la CEPAL, entre otros. Actualmente también es docente en área de especialidades de importantes otras instituciones de educación superior, por lo que les invito a que cada uno de nosotros aprovechemos estos conocimientos y les saquemos el máximo partido, porque con ellos sin duda estaremos contribuyendo con la profesionalización cada vez más de nuestro Ministerio Público, que es lo mismo que hacerlo para nuestra sociedad. Así que muchas gracias y bienvenida. Buenas tardes, ¿se escucha bien? ¿Muy alto? ¿Bien? ¿Tomaron café? No se me duerman, los que vayan a dormir, por favor, sin ronquidos, porque entonces los que están despiertos entonces lo van a entender muy bien. Cero ronquidos. Bueno, como vieron, mi nombre es Penélope Malena, veo muchas caras conocidas, veo aquí a Yasmín, mi querida amiga, y muchos otros que me conocen. Estuvimos en una formación hace unos años de tutor virtual, aquí también, en otro salón, y veo caras conocidas. Pero para mí es un placer inmenso estar esta tarde aquí con ustedes. Para mí es un honor, realmente esta invitación para mí, como digo, me honra, me llena de satisfacción, porque el Ministerio Público y la escuela como tal, que es un brazo del Ministerio Público, que hace una labor tan importante,
que hace unos años fue elevado a nivel superior como una institución o instituto especializado de estudios superiores, que hace una labor que la sociedad necesita tanto. Como comentaban ahorita con doña Priscila, las labores comunitarias. O sea, ustedes hacen una labor que me quito el sombrero. O sea, todos somos docentes, vamos a tener un diálogo, no solamente yo voy a hablar, porque yo también aspiro a que conversemos y que ustedes también me enseñen algunas cosas, porque yo estoy segura que tengo mucho que aprender también de ustedes. En este caso, ¿podría traer el apuntador? Bien. Bueno, pues tenemos entonces como tema las metodologías activas. Son muchas. No podríamos en una tarde hablar sobre todas. Vamos a centrarnos, vamos a hacer un diálogo un poco de dónde surge, cómo viene la metodología tradicional, va creciendo, va evolucionando hasta, gracias a muchos avances científicos que hemos tenido a lo largo de los últimos años, pues hemos podido descubrir ciertas cuestiones que nos han permitido desarrollar metodologías muy estructuradas, muy importantes, muy innovadoras, basándonos en todo ese grupo de hallazgos científicos, y hablamos de metodologías activas. Pero mucho de lo que hacen las metodologías activas las hacían muchos profesores. Ahora, obviamente, está mucho más estructurado, hay mucha base científica que la avala, y vamos a ir conversando en un diálogo que yo espero que ustedes también me acompañen, así también no se me duermen, porque es que esta es una hora que yo sé en qué hora es que estamos. Entonces, básicamente la agenda que vamos a llevar, temática, sería un poco conceptualizar, luego hablar de algunas de las principales metodologías activas, y vamos a aterrizar en el aula invertida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a reflexionar un poquito sobre un asunto que todos los docentes sabemos. Vamos a ver, ¿dónde están los muchachos aquí? Los que me van a ayudar con esto. Tenemos un docente con una alta formación. Todos los que están aquí son docentes. Segura estoy de que con muy alta formación y con un nivel de conocimiento profundo de la materia que imparten. Eso no me queda ninguna duda. ¿Qué pasa? Que tenemos dos escenarios. ¿Qué hago yo con todo ese conocimiento que tengo? Según las herramientas que tengo disponibles y tengo conocimiento y sé usar. ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué conocimiento tengo? ¿Qué recursos? ¿Cómo yo voy a transmitir, a ser mediador entre el conocimiento y mi alumno? ¿Cómo yo voy a hacer esto? Un escenario muy común es que el docente que tiene esa alta formación a veces no tiene dos herramientas, no es muy innovador, no conoce estrategia, o la conoce pero mejor hago una conferencia y hablo, y una cátedra, y me la paso hablando, ¿verdad? Y simplemente no utilizo ninguna metodología, ninguna herramienta, ningún recurso innovador. Entonces, en ese escenario, ¿quién ha tenido docentes así? ¿O quién? Todo, ¿verdad? Hemos tenido docentes que son unas eminencias, pero entonces no tienen tanta habilidad didáctica para transmitir y para lograr en sus estudiantes el desarrollo de una competencia en particular, o las competencias que tiene el curso, digamos, ¿verdad? Eso lo hemos visto todo. Entonces, ¿podemos lograr las metas educativas así, de esa manera? No podemos. Necesitamos realmente que el docente, aparte de tener una muy buena formación, de tener un conocimiento sólido sobre la materia que imparte, pues que tenga herramientas. Y es lo que la escuela está tratando de hacer con esta serie de charlas, de conversatorios que está desarrollando, pues brindarle algunas herramientas que probablemente ustedes hayan leído, pero que no está de más que tengan una capacitación más profunda para que la implementación sea más posible, más rápida y más viable. ¿Quién recuerda entonces este tipo de maestros? Ya me dijeron que todos. Y los maestros contrarios, esos que nos marcaron, como decía la maestra, la señora rectora, en su cita, esos maestros que tienen ese liderazgo,
Son maestros que siempre hacen una clase, dan la misma asignatura y siempre cambian la metodología. Siempre están buscando una mejor manera de que el estudiante aprenda. Siempre están viendo lo último que salió y tratan de implementarlo. Tratan de, inclusive hay maestros que investigan sobre su propia práctica para la mejora, siempre. ¿Quién ha tenido ese tipo de maestros? También, todos hemos tenido. Entonces, este tipo de metodologías, pues, buscan, al igual que las metodologías anteriores, las tradicionales, lo mismo. Estas definiciones vienen de la metodología tradicional. Eso no ha cambiado. Es un conjunto de métodos que seguimos para llevar a cabo un diseño de nuestra asignatura que nos lleve al cómo lograr las competencias, el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes o los objetivos según sea el plan de estudio que estamos impartiendo. Entonces, simplemente las metodologías siempre nos llevan a responder el cómo vamos a llevar a cabo nuestra clase. Entonces, ¿qué pasa con esto? Voy a pasar esa porque es otra definición sobre la metodología. Seguramente muchos de ustedes han visto este triángulo, que es un triángulo que habla sobre el tiempo en que uno puede recordar algo que aprendió, según la metodología y según el tipo de actividad que se hizo en el aula. Ya eso no es una presunción, esto está científicamente estudiado. Cuando a los estudiantes se les somete solamente a escuchar, pues su retención después de 24 horas es de un 5%. ¿Quién se ha embotellado muy bien un contenido y leído bien en el examen? Y después, a los 3 días, al mes, ¿alguien? Eso yo sé que no le suena a nadie aquí, no, yo sé que eso no. O ustedes se han leído unos artículos porque había un examen y eso le fue 100 en el examen. Pero después de un tiempo, pues ya, óigame, no me pregunte nada de eso que no me acuerdo. Déjame revisarlo. Déjame leerlo otra vez. Entonces, fíjense lo que decía, muy pertinente la cita de la magistrada, la señora rectora, que usted hablaba, la cita hablaba de cuando es solamente escuchar. Si el profesor habla, decía, si la más escucha, miren lo que se logra. Si el estudiante lee, un 10%, pero cuando vamos pasando de lo verde a lo naranja, ya la cosa se va poniendo buena, ¿verdad? Aquí ya entramos en un tema de demostración, en un tema de argumentación, son funciones cognitivas, pero funciones del cerebro mucho más altas. Entonces ya la cosa se pone diferente, ¿verdad? Ya usted le está exigiendo más al estudiante, usted lo está mandando que haga un ensayo, que haga un resumen, que haga un proyecto, que haga un prototipo de algo, depende de la asignatura obviamente, pero la cuestión es que usted lo está implicando más. Entonces ya a esos niveles de argumentación, realización de práctica y enseñar a otros lo que ustedes hacen, ustedes aprenden cada semestre. ¿Quién aprende cada semestre algo nuevo? No hay cosa más buena que ser docente, porque entonces uno vive aprendiendo, porque entonces el mismo reto y las preguntas que te hacen esos estudiantes de ahora. Todos los días uno tiene que irse a estudiar de nuevo, porque entonces te puedes encontrar un estudiante, a lo mejor un bachiller, que cuando entra al aula te hace 3 preguntas que tú te quedas, y usted tiene 20 años dando clase, pero estamos en la era de la información. Adelante. Yo no sé si la metodología permite. No, con mucho gusto, por favor. Ok, en la actualidad, quienes hemos tenido la oportunidad de entrenarnos en diferentes áreas, ¿verdad? Quienes hemos tenido la oportunidad de entrenar en diferentes escenarios, pues vemos las diferentes metodologías que utilizan los distintos profesores y que a determinado nivel, personas que han pasado por una crisis, como conmigo, que recién acabo de dejarla detrás, vemos cómo... Yo le voy a preguntar de qué se trata. No, dejemos eso así. Déjelo ahí. Sí, estamos enteros, me dijo mi hija ahorita, te veo completa. De que entonces, ¿dónde entran los exámenes? Por ejemplo, a un nivel como este, en donde hay un equipo de personas que tiene determinado nivel de entrenamiento y que evidentemente el conocimiento es propio de cada cual. El tomar un examen... Me está provocando ella. Un examen no garantiza la estandarización de la adquisición de
sin conocimiento. Mira, no me hagas palabras de Yasmín, experta en desarrollo curricular por competencia. Yasmín sabe porque ha tenido que ser el paño de Sufriste, lágrimas sufriste. nuestro, ¿eh? Bien. No, ella es el paño de lágrimas nuestro. Bien. Entonces, Vamos a hablar a un mí chin me de eso. encanta todo eso, precisamente de la pirámide del aprendizaje, porque yo soy gráfica. Y como docente yo aprendí que todo el mundo no aprende igual. Correcto. Es cierto que hay personas que cuando escuchan, cuando leen, cuando le argumentan, cuando le fundamentan, cuando lo mandan a ejercer prácticas, adquieren conocimiento de forma diferente. ¿Por qué? Porque yo aprendo de una forma diferente al resto. Por ejemplo, yo no puedo estudiar en grupo. Yo tengo que estudiar sola. No te va a gustar una de las metodologías que voy a mencionar. Cada quien corre a su velocidad. Y yo Sí, pero ahí hay varias cosas. Te voy a un poco a interrumpir porque me está provocando. Pero no me Me está provocando en algo interesante que te voy a contar no me ahora. interrumpa para ver si yo puedo irme por lo menos con esa retroalimentación que ya voy a concluir. El punto es que a mí no me pueden dejar hablar porque yo me corro. No. Señores, ya yo he sido docente de abogados, ¿eh? Mi Tranquilo. intervención viene porque nosotros acabamos de pasar por una experiencia y nosotros somos docentes. Entonces yo quiero saber si la experiencia que yo estoy criticando es la correcta porque yo no estoy de acuerdo con ella. Y evidentemente, ¿dónde entran dentro de todo esto que yo estoy de acuerdo con la realización de prácticas? Y que es donde, por ejemplo, a mí me encanta porque asumo más, porque investigo, claro, siempre y cuando sea la persona que haga la práctica, porque cuando la mandaste con otro es como si escuchara, ¿verdad? Perfecto, porque hay que ser honesto en esto. No todo el mundo hace las tareas. Tengo que seguir. Hoy, ya Mari me mandó a callar, pero ¿qué hago, Mari? ¿Dónde entran? Señores, no me van a invitar más. ¿Dónde entran los exámenes dentro de la pirámide del aprendizaje? Porque no lo veo, a menos que entre dentro de las prácticas a realizar. Ajá, mira, lo que te decía que me está provocando con lo de los exámenes es lo que estamos hablando como país, de que estamos inmersos en un enfoque basado en competencias. Entonces, dentro del enfoque basado en competencias, por eso mencionaba a Yasmín, que se acaba de graduar de una especialidad junto conmigo del tema. Si estamos hablando que vamos a medir tu nivel de competencia, si tu resultado de aprendizaje se logró o no es como un examen que eso se determina. Entonces tenemos una situación de cambio de paradigma de lo tradicional, que todo eran 3 exámenes y acabamos, hacia un enfoque basado en competencia que es mucho más dinámico, mucho más innovador y que exige más práctica, más argumentar, más proyectos, más este tipo de herramientas y metodologías, que no necesariamente tenemos que decir que usted va a utilizar una metodología activa para eso. Es que su práctica, usted mismo sea autocrítico. Usted mismo, dígase, revise. Claro, es más fácil. Yo doy un examen y yo salgo rápidamente del asunto, pero vamos a ser autocríticos como docentes. Están aprendiendo nuestros alumnos. De verdad estamos logrando formar lo que queremos formar, los ministerios públicos que necesitamos, lo estamos logrando. Entonces, siendo un poco crítico y haciendo un esfuerzo, porque es más trabajo, no es mentira, veamos todo lo que el abanico de opciones que tenemos, que son muchísimas cosas. Como les decía, ni siquiera podemos hablar en una tarde de todas las metodologías activas que hay y de todas las metodologías no activas, tradicionales, que son buenísimas también. Que lo que pasa es que falta el enfoque más hacia la competencia que hacia el conocimiento. Porque lo único que yo demuestro en un examen es que yo me memoricé algo. Eso es un nivel muy bajo en lo cognitivo. O sea, usted para memorizar no necesita un gran esfuerzo cognitivo. Ahora, para usted construir un artículo citando varios autores y argumentando sobre esos autores, no, ese es otro nivel cognitivo. Usted tiene que poner ese cerebro, hacer ejercicio como se ve ese ahí saltando el cerebro. Y se pone contento, porque inclusive veremos un poco más adelante que parte de los descubrimientos de la neurociencia tienen que ver con este asunto de presionar al cerebro, ponerlo a hacer ejercicio, ¿verdad? Llevarlo al gimnasio. Vamos a avanzar, pero muy buena la intervención y sé que es un dolor que tenemos todos. Tenemos todos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los docentes? Porque ustedes, como docentes, yo también, tenemos la forma
desde nuestro nicho, desde nuestra trinchera, hacer algo. ¿Ok? Seguimos. La neurociencia. Antes de entrar a las metodologías optivas, necesariamente tenemos que hablar de los avances de la neurociencia. ¿Por qué? Porque la neurociencia vino a ratificar ciertas cosas que los educadores antiguamente presumíamos, creíamos que el estudiante aprendía de cierta manera, que el cerebro aprendía de cierta manera, eso creíamos, pero la neurociencia vino y nos demostró que realmente habían algunas teorías totalmente ciertas, como que a María Montessori, yo me imagino que vino su yo del futuro y se le apareció y le dijo cómo era la cosa. Porque esa mujer, yo no sé cómo pudo crear un método tan pertinente en esa época, y que actualmente la neurociencia esté ratificando prácticamente la mayor parte de las cosas que ella presumía. Neurociencia. Entonces, María Montessori lo que le contaba, el cerebro, ¿cómo aprende el cerebro? Los avances científicos han permitido que el cerebro se pueda estudiar en vivo, porque había que estudiarlo de manera forense en la antigüedad porque no teníamos, ¿verdad?, estas tecnologías que nos permiten tomar a una persona y ponerla a meditar y conectarla a una serie de aparatos y saber cuáles áreas del cerebro se están, qué sé yo, que eso no se podía en otra época. Eso era con un cerebro muerto, que usted estaba ahí y usted podía, obviamente, usted se avanzó con las herramientas que se tenía, pero la neurociencia ha venido maravillosamente a ayudar a la educación. Yo no soy experta en neurociencia, pero respeto muchísimo a los neurocientíficos y siento que están haciendo un gran aporte a la educación, ratificando cosas que creíamos y tumbándonos muchísimos santos también con relación a cómo aprende el cerebro. Entonces, el cerebro se estudiaba, como decía, de manera forense. Ahora sabemos que tenemos una serie de neuronas que en la antigüedad pensábamos que no se podían regenerar. Ahora sabemos que sí. Que si usted lleva una dieta sana, hace ejercicio, hace rompecabezas, hace retos mentales, pues sus neuronas se mantienen como un poco mejor ejercitadas. Eso es igual que el cuerpo, como si usted va al gimnasio, los que van al gimnasio, pues entonces, ¿verdad?, sabrán que el cuerpo se mantiene, esos son ellos los que van al gimnasio. Entonces, muy bien. Sobre las neuronas, también hablar de las neuronas espejos. La neurona espejo, en verdad, es un tipo de neurona que desde que tú naces, tú estás como hacen los bebés y los niños pequeños. Tú vas viendo lo que los otros hacen y vas copiando acciones, gestos, movimientos, inclusive los animales. Tú puedes tener reflejos no solamente de pares seres humanos, porque si tú te crías con un mono, tú vas a hacer lo mismo que hace el mono. Eso tiene mucho que ver con las neuronas espejo y tiene mucho que ver con la empatía, con el ser humano empático. Y todo este tipo de hallazgos son fundamentales para la educación y nos han traído como respuesta a muchas cosas que teníamos ideas de lo que podrían ser. La atención es selectiva, es un hallazgo de la neurociencia que viene, eso se presumía, pero se ha demostrado. ¿Quién ha salido a comprar un carro que nunca había visto en la calle ese carro? ¿Qué sé yo? Una Hyundai Tucson roja. Tú vas al dealer a comprar, tú nunca has visto eso en la calle. Tú lo miras y dices, wow, pero sabor, este carro, déjame analizar si lo puedo comprar. Entonces tú sales y esta semana tú ves 50,000. La misma Tucson roja que tú nunca habías visto ese carro en tu vida, y menos rojo. Tú lo habías visto blanco, pero rojo tú no lo habías visto. Y empiezas esa semana a verlo por donde quieras. Tú dices, pero ¿sería que yo atrae a mi realidad esto? No. Es que el cerebro actúa de esa manera, de manera selectiva. Por eso también la embarazada, cuando la mujer está embarazada, su memoria y su cerebro se organiza para el bebé. Entonces tu memoria te falla en todo lo demás, menos de lo que tiene que ver con el bebé. A ti no se te va a olvidar comprar las cosas del bebé antes de nacer ni hacer el bulto. Cuando el bebé está pequeño, a ti no se te va a... Señores, yo soy la persona que tengo el sueño más pesado del mundo. Ustedes no conocen a nadie como yo. Y yo le decía a mi esposo, cuando el niño nazca, tú tienes que estar pendiente. Porque a mí, yo no me despierto, no hay forma. Hasta que mi hijo nació.
dormir, tengo 8 años, señores, que yo no duermo. Si el niño cambia su respiración un poco, ya yo estoy allá. Pero señores, increíble. O sea que el cerebro también, sabemos que es selectivo en lo que va a prestar atención. Todos esos hallazgos nos sirven como maestros. Nos sirve, por eso la maestra hablaba en la cita que mencionaba del liderazgo. El liderazgo docente es demasiado importante, porque si tu alumno no te admira, si tu alumno nota que tú en verdad le vas a dar algo de interés, es difícil que para ellos llegar al punto de adquirir la competencia, es difícil. Entonces, si lo que queremos lograr es esto, ¿qué tenemos que ser? Docentes más líderes, docentes innovadores, docentes que alegres, que le queremos hacer un chistecito a los estudiantes. No hay que ser tan serio, porque déjenme decirle algo, también se ha descubierto que la motivación y la alegría favorecen el aprendizaje. Esa es la base de la gamificación, que es una de las metodologías activas más famosas. Todos los muchachos, ¿quién tiene niños pequeños? Ustedes lo han visto, que bajan una aplicación y a los 2 segundos saben todas las reglas del juego, saben cuáles son los líderes, cuáles son los buenos, cuáles son los malos, pasan el mundo. Y tú te preguntas, ¿cómo un niño tan pequeño puede entender todo esto? Ni siquiera está escolarizado a lo mejor, pero él entiende. Al cerebro estar tan motivado y alegre, es una esponja. Se ha visto en adultos, porque nada más sabemos también que los niños son extraordinarios. En adultos se han hecho grandes investigaciones con el tema de la gamificación y sobre el tema de la motivación. Entonces, ¿cómo tú como maestro puedes motivar a tu alumno? Es una pregunta que yo quisiera que todos nos llevemos esta tarde. ¿Cómo lo puedo motivar? Entonces, estos hallazgos científicos nos trajeron hacia la metodología activa. Si no supiéramos todo lo que sabemos, pues quizá no podríamos haber avanzado en metodologías con tanto detalle, con tanta buena práctica, con tantos éxitos internacionales y nacionales. Muchos maestros dominicanos, señores, están formados en metodologías activas, están haciendo metodologías activas en las aulas. Conozco muchos casos y espero que ustedes estén en eso o se pongan en eso también. Entonces, ¿qué tenemos sobre las metodologías activas? Hablemos un poco sobre esto. En la metodología activa, el estudiante se vuelve el centro de su propio aprendizaje, pero debe ser real, porque es que ese discurso yo lo he oído antes. No, el estudiante es el centro de su aprendizaje, léete eso y ven al examen. Pero es que yo quiero ser centro, es que quiero protagonizar en mi verdad. Yo quiero también estar inmerso, yo quiero ser parte de este desarrollo de mi propio conocimiento. Mayor implicación del estudiante requiere que ellos se esfuercen más, obviamente, porque cuando ustedes ponen un proyecto complejo, miren la palabra aquí, retos materiales más complejos, pues ellos también, ustedes se tienen que fajar más como profesor, pero ellos también. Todos nos vamos a fajar más, vamos a trabajar más, pero vamos a estar motivados porque es que no es un poco difícil. Como decía la magistrada, la licenciada, decía, uno se desmotiva, ¿verdad? Porque uno quiere, en verdad, darlo todo. La gente quiere, reten a sus estudiantes, ellos quieren, ustedes verán que ellos sí quieren afrontar ese reto. Basarse en problemáticas o situaciones auténticas, cosas que les sean de interés, que les sean significativos a sus estudiantes. No es lo mismo cuando usted lleva un estudio de caso y trae un caso de, qué sé yo, de cualquier país, o usted trae un caso comunitario, ustedes que trabajan con la comunidad, un caso real que ellos han visto en su comunidad, en su entorno, que ocurre, y usted le muestra el caso que le quiere mostrar, pero con sus actores, con gente que ellos conocen, con situaciones que ellos han visto. O sea, eso se vuelve un aprendizaje auténtico, eso no se olvida jamás. Significativo, eso no se olvida jamás. Y todos lo sabemos porque hemos tenido profesores que nos han tocado, que han llegado tan profundo que nunca lo olvidamos. Y es porque ellos intuían esto, estilo María Montessori. Se diseña la experiencia en términos generales y se conduce al grupo. En las metodologías activas el profesor tiene un rol de acompañador, de acompañamiento. No tanto de que yo soy el que más sé, te voy a explicar todo y tú, eso va a caer directamente en tu cerebro y eso ya se quedó ahí.
No, el docente está acompañando el proceso. Nosotros en verdad acompañamos, somos mediadores entre ese estudiante y un conocimiento, una competencia que queremos desarrollar. Fíjense que hago siempre el hincapié del conocimiento porque el hecho de que hablemos de competencia, no estamos quitándole mérito o diciendo que no hace falta la teoría o que no hace falta tener altos conocimientos. Lo que pasa es que también, adicional a memorizar teorías, tenemos que llevar a otras áreas más prácticas y más de argumentación y más de demostración y de otro tipo de escenario que no sea nada más memorístico, porque medir mi memoria no es medir ni mi competencia ni mi capacidad como individuo, porque hay gente que tiene muy buena memoria y no logra eso volverlo una acción. No, eso se llama, muchos autores le llaman movilizar la competencia. Hay mucha gente que se aprende de gente que tiene memoria fotográfica. No necesariamente el que tenga memoria fotográfica va a movilizar esas competencias mejor que otro que de casualidad pudo memorizárselo, ¿verdad? Pero sí pudo practicar mucho, pudo llevarlo a cabo y eso se fijó para siempre. Potenciar y visibilizar los procesos de pensamiento de los estudiantes. Las metodologías activas nos permiten esto, como por ejemplo el aula invertida, que vamos a ver en un poco de detalle al final el aula invertida, pero el aula invertida es fabulosa para esto porque tú lo dejas a él que primero trabaje, que se vaya a la parte teórica y después tú puedes observar cómo ellos van creciendo y van desarrollando sus competencias, porque tú estás ahí con ellos haciendo la parte práctica, la parte ya más activa, más de la práctica. Les voy a mencionar algunas competencias activas que son famosas, ustedes todos las deben conocer. Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, que como todos sabemos, pues es simplemente una forma de llevar una serie de conocimientos a través de un proyecto. Entonces el proyecto tiene la teoría mínima que se requiere para hacer un proyecto. Usted va a hacer un robot, algo de robótica, usted tiene que saber un poco de neumática, usted pues tiene que saber de cuestiones que tengan que ver con un prototipo que se va a hacer o lo que sea, y necesita una teoría. Pero luego se va a hacer ese proyecto que es, qué sé yo, hacer un prototipo tal. Entonces esa metodología activa es muy famosa y deseable para algún tipo de conocimiento. Tenemos la cooperativa, que se basa en que la sumatoria de las partes es más que solo sumarlo, 1 más 1 es igual a 3. ¿Por qué? Porque si hacemos colaborando, si lo hacemos en equipo, sinceramente, no tratando de brillar solamente yo, sino un real equipo, un trabajo verdaderamente cooperativo, él se va a potenciar, no se va a sumar, se va a multiplicar el asunto, porque todos estamos hacia una misma meta, trabajando por una meta en común. La gamificación, que lo estuve mencionando anteriormente, es una de las metodologías activas también muy reconocida por los grandes hallazgos científicos que han habido con relación a esta práctica. Se han hecho muchos estudios diversos sobre cómo las personas, a través del juego, a través de la motivación que les crea estar divirtiéndose, estar jugando, pueden aprender diversos contenidos. Contenidos increíbles se han llevado a la gamificación, porque la teoría del juego, las reglas del juego y lo divertido que es, o sea, al relajarte, tú te relajas, el cerebro se abre, prácticamente es como si se abriera una ventana para que entre fácilmente el conocimiento. De manera que la gamificación es también un tema que ojalá lo puedan tratar luego en la escuela, porque es muy bonito, y tiene mucha evidencia científica detrás. El aprendizaje basado en el pensamiento, esta es también una interesante metodología activa que busca, primero, que tú logres hacer la práctica, pero lo que quiere desarrollar en ti son las funciones cognitivas relacionadas al pensamiento. Trabaja más en que tú aprendas a solucionar problemas. Tú vas a solucionar un problema, pero tú al mismo tiempo lo que se quiere es que tú aprendas en general a solucionar problemas.
a que tú aprendas a tomar decisiones, a tener un pensamiento más crítico. Aunque tú lo estés haciendo para una práctica en particular, el foco de esa metodología activa es que tú desarrolles para siempre y para otras cosas este tipo de habilidades cognitivas. Y nuestra señorita estrella de esta tarde, que ahora sí ya vamos a entrar a hablar sobre el aula invertida. ¿Por qué tanto todo ese preámbulo? Porque todo esto es la base de por qué las metodologías activas existen y por qué son tan famosas. Uno dice, pero oye, pero donde quiera que uno vaya, están hablando de la aula invertida, del aprendizaje basado en proyectos. Muchos países, eso es su buque insignia del éxito de su educación. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, es que eso tiene mucha historia científica detrás. Eso tiene un bagaje enorme científico detrás hasta llegar a algo que se ve simple, pero que tiene su historia. Por eso quería como llevarlos de la mano para contarles un poco todo esto. Aquí tenemos un poco de la historia del aula invertida. Les voy a contar. Los profesores Berman y Sanz en el año 2007 eran profesores del Instituto de Colorado de Estados Unidos, y ellos hicieron una práctica para ayudar a sus estudiantes que no iban al aula. Por alguna razón faltaban, y yo les decía, pero entonces el que no vino se perdió la clase. Entonces empezaron a hacer unos videos para ayudar y lo colgaban en ese momento en una página web, ¿verdad? Porque no teníamos, ¿verdad? Como ahora que nosotros podríamos inmediatamente hacer una aula virtual, la academia le va inmediatamente a apoyar. En ese momento no estábamos tan avanzados. Pues ellos colgaban sus videos para colaborar con esos estudiantes que no pudieron ir por una razón. Ellos empezaron a notar que los estudiantes que veían los videos llegaban durísimos al aula. Después ellos llegaban y eran los que más sabían de los temas. Cuando ellos se integraban, entonces venían como, y decían ellos, pero ¿cómo va a ser? Lo que estaban aquí, esto lo están superando. Entonces empezaron como buenos docentes a observar y a reflexionar sobre su práctica. ¿Y qué hicieron? Que empezaron a subir todos los videos de las diferentes clases. ¿Qué sucedió? Que los estudiantes lo veían antes y venían súper preparados. Entonces, cuando ellos no se le iba en nada a la clase, porque ya ellos sabían todo lo que tenían que saber teóricamente. Entonces empezaron a hacer la práctica dentro de la aula. Fíjense que fue prácticamente un accidente. Y sin embargo, ya para el 2012, que ellos hicieron una publicación científica de todo lo que ellos fueron documentando, eso fue un boom internacional. En el mundo entero se habla del aula invertida. Y déjenme decir una cosa que me decía un compañero de trabajo, Lorenzo Jorge, que algunos conocen aquí, que él usaba el aula invertida, que ellos lo plagiaron a él. Entonces, ellos le pues me demándalo entonces, porque imagínate, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ciertos meses... ¿Registró el invento? Exacto, porque te llevame el paso, le digo, ve y pon una denuncia. El caso es que muchos docentes hemos intentado hacer ese tipo de cosas. En mi caso, yo soy asesora de tesis. Entonces, yo hacía unos videos tutoriales, porque yo veía que yo le explicaba, y estábamos ya terminando la tesis y me estaban hablando todavía de la justificación. Digo, bueno, déjame hacer unos videos tutoriales para ayudarlos, porque en verdad uno como docente, los que somos docentes de vocación, queremos siempre ayudar, mejorar en la experiencia de nuestros estudiantes. Y empecé a hacer unos tutoriales, y yo debería demandarlo, porque eso fue antes de esa fecha. Entonces, mi amigo y yo, si ustedes no ven en la televisión, ya ustedes saben qué fue lo que pasó. Entonces, ¿qué se tiene sobre el aula invertida? Mucha información sobre estudios que se han hecho sobre profesores que han utilizado el aula invertida y han documentado los resultados. Miren ahí, por ejemplo, aquí abajo, no se ve muy bien, luego los que quieran la presentación se la puedo dejar para que se la envíen, pero estos estudios, y también les puedo facilitar los estudios, si a los que les interesan me contactan a través de aquí de la escuela y se lo envío con mucho gusto. Con todos esos estudios pues se pudo ver todo eso que dice ahí, que la motivación y la participación de los estudiantes aumenta durante la clase, pero claro, porque es que oír al profesor ya cambió. Ya yo lo leo, veo unos videos, quizá un artículo, un par de videos cortos, no es que te lo van, señores,
No es que, por favor, que lo conozco. No me vayan a poner a estudiante 200 páginas y 20 videos. No. Videos cortos, videos cortitos, que sean como, que vayan al punto, que queremos que ellos tengan esa pequeña parte de la teoría que realmente ellos necesitan. No toda la teoría del mundo mundial, por favor. Mejoran el rendimiento escolar. Eso está estudiado y muy avalado. Satisfacción de los padres, de los familiares, docentes y autoridades de la institución. Eso han arrojado algunos estudios. Disminuye el porcentaje de deserción escolar. Desarrollan habilidades como el autoaprendizaje totalmente, porque ya usted es responsable de llegar con esos videos vistos o eso que material, el que sea, que elija el docente, que usted debe haberlo ya estudiado antes para que funcione. Por eso la motivación es muy importante. El docente debe ser un líder, un gran líder para lograr todo esto. Se desarrollan entonces esas habilidades, la curiosidad y el esfuerzo de su confianza, optimización del tiempo en el aula, obviamente. Lo que le decía que por ese accidente fue que llegamos a este punto de tener el aula invertida, el aumento de la efectividad del rol del acompañamiento del docente. Ahí vamos. El docente siempre quiere acompañar a sus alumnos. Pero cuando él viene con ese conocimiento teórico ya resuelto y estamos haciendo el proyecto, el ensayo, la argumentación, si son las partes de una tesis, la estamos haciendo en aula, óyeme, mi acompañamiento es más eficiente porque en verdad no es lo mismo cuando un estudiante me manda un correo, profesor, ¿no fue lo que usted dijo de...? No, estoy aquí, entonces podemos dialogar y podemos, lo que sea que estemos haciendo en la práctica, pues hacerlo mucho mejor, mucho más eficiente. El educando muestra compromiso, interés y adquiere nuevas destrezas. El estudiante aprende a su propio ritmo, esto es fundamental. Como decía la maestra que hablaba un poco más temprano, ella decía que no todos aprenden igual, ¿correcto? No todos aprenden al mismo ritmo, totalmente correcto. En el aula invertida, como usted va a enganchar en una aula virtual, los contenidos, los videos, lo que sea que usted decidió que es la teoría de esta semana, el estudiante puede ver las veces que quiera el video. Eso fue lo que yo descubrí cuando hice los videos tutoriales. ¿Sí? ¿Priscila? ¿Tiene algo que ver el aula invertida con la técnica didáctica del visionado del video? Mira, eso es lo que dice mi amigo. Que mi amigo dice, es que todas las teorías de ahora ya yo le dije, pues ve y demanda de nuevo, porque es un amigo que yo tengo que es muy, él le gusta la controversia. Y yo pero usted lo patentó. Exacto. Pues, entonces me decía Lorenzo, tú sabes, que me decía, no, porque en la UAS siempre hemos hecho eso. Eso es que el aula invertida, que es la competencia. Todo lo que viene, él entonces dice, pero ya nosotros hacíamos eso, ciertamente. Pero ahora está mucho más estructurado, mucho más avalado por hallazgos científicos, ya no es que tú crees. Que yo creo que eso sería bueno, ¿no? Sabemos que sí porque ya está demostrado. Entonces, el estudiante aprende a su propio ritmo, pues vamos a darle las herramientas para que él, según su ritmo, si tiene que verlo más veces el video, lo pueda ver. Entonces yo les comentaba de mi tutorial que yo vi que mis estudiantes, cuando yo hice esos tutoriales, fue increíble el cambio. Ya ellos hacían mucho mejor. ¿Por qué? En las prácticas finales, porque es que yo veía los videos muchísimas veces. Por poco me vuelvo yo youtuber. Quiero subir YouTube y yo veo que mucha gente, digo, wow, pero debe ser del mundo entero que me están viendo, eran ellos, que lo veían varias veces. Dios mío, no me han dado un centavo todavía en YouTube, pero deben darme mi dinero, esto casi no se ve. déjenme ver, porque eso casi que no se ve. Les voy a leer por aquí rápidamente, porque ya estamos llegando al final. ¿Qué vamos a ver ahora? Que el aula invertida tiene una serie de pasos. No es la única forma de hacerlo. Hay muchas formas de hacerlo. Al igual que todas las metodologías activas. Normalmente las metodologías activas son bastante flexibles en cuanto al hecho de que tú puedes asumir una parte, variar otra parte. Eso no hay como nadie te va a salir a sancionar porque no diste los pasos exactos. Y además, como hay mucha gente que está
haciendo artículos al respecto, pues muestran otras formas de cómo lo hicieron que también funcionaron. O sea que los pasos no necesariamente hay que tomarlo, ¿verdad? Al pie de la letra, pero esta es una idea que yo les dejo de un trabajo que yo hice y que a mí me funcionó. Yo me basé en la lectura de muchos artículos científicos relacionados con esto y estos eran unos pasos muy comunes que se dan. Por ejemplo, está el paso de primero de seleccionar qué es lo que va a ser invertido, qué va a estar en la parte presencial, si es en la modalidad presencial y qué parte es la tarea, o qué parte es sincrónica, si estamos en la virtualidad, y qué parte es asincrónica. Esa decisión hay que tomarla. Entonces ese es el primer paso que hay que dar, decidir cuál es lo que va para cada momento. ¿Qué pasa ahí? Que usted... Sí. Perdón, explíqueme eso un poco más. Sí, Lo sincrónico y lo asincrónico. Eso se refiere a la educación virtual. Ustedes que están en modalidad bimodal, ustedes estuvieron totalmente virtual como todo el mundo durante COVID, ¿verdad? Cuando ustedes se juntan con sus estudiantes, están en un momento sincrónico. Y cuando ellos están en su casa viendo lo que ustedes subieron en la plataforma, esto es asincrónico. Cada estudiante entra a la hora que quiere, en cualquier momento, pero cuando estamos todos juntos es sincrónico. Eso es totalmente de virtualidad. Entonces, en la virtualidad se puede utilizar el aula invertida. De hecho, esta propuesta que yo menciono, de la cual yo saqué esos pasos, yo la diseñé para un entorno virtual totalmente, que es una práctica docente que yo hago en la Universidad UAPA y hice mi trabajo sobre eso. ¿Ok? Entonces, esa decisión hay que tomarla. Luego, entonces, hay que decidir si voy a hacer videos, si voy a hacer materiales o si voy a elegir algunos materiales que existen. Porque no necesariamente, oígame, hay muchos videos muy buenos que ustedes, si explican, si tienen el nivel que usted requiere para su clase, pues no tiene que hacerlo usted. Ahora, lo más chulo del mundo es hacer su propio video. Porque para el estudiante no es lo mismo cuando ve a su profesor, esa persona que sí conoce, explicándole lo que le está explicando. Si usted le explica cómo qué sé yo, la idea de investigación, muchas ideas para cómo sacar su idea de investigación, y usted hace un video tutorial sobre eso, cuando usted llega al aula, esos muchachos están volando. O sea, ya ellos tienen 20 temas. El problema es que bajarle un poco a la velocidad de esos cerebros. Después que por favor, cálmense ya, porque ellos vienen ya muy motivados de haber visto los materiales. Luego se presenta al estudiante. Entonces, el tercer paso es ver cómo se va a presentar a los estudiantes la explicación de lo que es el aula invertida y de cómo nosotros como asignatura lo vamos a hacer. Porque nosotros nunca hemos hecho esto, pero lo vamos a hacer por primera vez. Bueno, pues entonces usted tiene que explicar. Pero todo eso que yo dije anterior, de los videos, hacerlo, elegirlo y decidir lo que va en la presencialidad y lo que va para tareas, que ahí es donde se invierte el aula normalmente, porque usted lo que hace es que todo eso que normalmente hacemos en el aula, que es explicar, que es básicamente, seamos sinceros, los docentes hablamos mucho, los docentes explicamos mucho, los docentes hacemos mucha exposición y hacemos alguna actividad obviamente también áulica, pero toda esa parte teórica, puramente teórica, se va para el momento que él va a estar antes de la clase. Toda esa teoría, que lo explicaba la magistrada perfectamente, se va a la parte de antes del encuentro. Entonces, cuando nos encontramos, ponemos lo que antes poníamos de tarea, lo más difícil, por eso a veces tenemos muchos inconvenientes. Le explicamos 2 más 2 son 4, entonces después le ponemos la tarea, traiga aprendida la tabla del 8. Pero usted dio 2 más 2 son 4. Entonces, a veces así. Yo lo pongo un poco exagerado, pero a veces así. Entonces, esa parte de la tabla de multiplicar, que es más compleja y que necesita un razonamiento más profundo, la hacemos juntos, yo lo acompaño. Entonces, ahí ustedes se pasan teorizando y cuando nos vamos a la parte dura, la parte fuerte y difícil, entonces tú estás ahí para acompañarlos, para responder sus preguntas, para guiarlos, porque muchas veces se van a desviar.
O sea, ellos puede ser que la instrucción diga una cosa y ya usted sabe, se vayan por otro lado, pero uno está ahí con ellos. Cuando ellos se desvían y te mandan, ¿quién ha recibido un trabajo bello, bien hecho, riguroso, maravilloso, que no tiene nada que ver con lo que usted pidió? ¿Quién ha recibido un trabajo así? Entonces, eso se evitaría porque yo estoy ahí y yo, cuando ellos se me vayan a ir para donde no es, pues tengo la oportunidad de acompañarlos y redireccionar. Entonces, esa es la parte de cuando ya estamos en aula. Primero, explicarles toda la dinámica cómo va a ser. Luego viene otro paso que es verificar que la parte teórica se aprendió. Hay muchas formas de hacerlo. En este trabajo que yo desarrollé, yo me planteaba, como era en la virtualidad, tener una evaluación previa al encuentro sincrónico. Entonces, esa evaluación previa me iba a decir, como en teoría, no tenía ningún inconveniente que fuera una prueba, examen, porque yo lo que quería medir era si ellos estaban entendiendo la teoría. Así que no había problema con que fuera un examen. Entonces, en mi propuesta coloco un examen. Entonces, después, cuando nos vemos, ya yo estoy segura de dónde están las debilidades, primero, porque posiblemente no todos entendieron todo lo que quiero que entiendan. Entonces, yo doy una pequeña introducción muy corta al principio de la clase y después entramos a lo práctico. Entonces, nosotros estábamos desarrollando, por ejemplo, era un tema de proyecto, entonces teníamos que ver en aula ya ese proyecto final. Entonces ya cuando entrábamos ahí era otra cosa, ¿verdad? Entonces finalmente, como siempre, cuando se hace cualquier práctica docente, tenemos que evaluar la efectividad. Tenemos que ver, ser autocrítico, ser reflexivo. Entonces finalmente el último paso sería evaluar la efectividad de lo que hicimos. En este caso, esa fue una serie de pasos para invertir una unidad de una asignatura. Cuando ustedes se dispongan, lo que se dispongan a trabajar con esto, pues pueden profundizar más en detalle. Estos pasos podrían, como les decía, facilitar todos estos artículos que son de lo más interesantes y ustedes verlo con mucha calma, paso a paso, y también ver otras formas de hacerlo, porque hay muchas formas de hacerlo. Esa es la verdad. Entonces, vamos a ver. Esto es esta parte. Entonces, aquí en la serie de pasos. Entonces, eso era todo. Quiero agradecerles por no dormirse. Muchas gracias, señores. Qué buenos son ustedes. Yo los adoro, de verdad. Le agradecemos la participación de la doctora Penélope Maleno. Un fuerte aplauso para ella. Ahora tenemos la oportunidad para 3 intervenciones, con sus preguntas, dudas. Por favor, las personas que no han tenido la oportunidad de dirigirse a la doctora pueden aprovechar la ocasión. Aquí atrás, primero el señor, si usted mismo. Conforme a su experiencia, como muchos estudiantes se parecen a la mano, hay unos como que leen mucho las cosas y van ahí como el dedo pulgar, pero hay otros que leyeron muy poco, no leyeron y van como el meñique. Cuando usted verifica que lo que ellos vinieron, que le mandamos a estudiar, está muy diferente, ¿cómo usted resuelve eso en la práctica? Ahí se hacía el paso que yo decía, previo al encuentro sincrónico o presencial, de verificar. No tiene que ser un examen, en ese caso yo utilizo un examen, pero si es dependiendo de la asignatura y lo que ustedes estén trabajando, tienen que verificar antes. ¿Por qué? Porque si el muchacho no entendió, esa práctica no va a correr. Entonces yo tengo como docente que remediar eso antes de ir a la práctica. Entonces, como siempre, nosotros vamos bajando los docentes. Entonces me preparo esas debilidades que he encontrado, una rápida explicación, algo corto para no tomando todo el tiempo que va a ser práctico en esa teoría, pero yo puedo reforzar elementos que no fueron bien aprendidos, que no se entendieron, porque a veces que no se entiende, a veces no es uno nada más, es la mano entera que no entendió. Entonces el problema es mío, ¿verdad? Ahí el problema fui yo. Muy bien, allá atrás primero, levantando. Bueno, siempre
vemos este tipo de aprendizajes, precisamente. Pero desde un punto de vista de todo aquello que tenemos habilidades sin ningún tipo de inconveniente, normales. Para aquellos que tienen habilidades diferentes, ¿cuáles son las alternativas que ofrece el aula invertida para el aprendizaje? Aquellos que no escuchan, aquellos que tienen problemas de visión, obviamente si son videos, aquellos que tienen problemas de visión van a aprender de manera auditiva. Pero aquellos que no tienen esas habilidades, que tienen habilidades diferentes, como le decimos ahora, Sí, claro. ¿de qué alternativa ofrece el aula invertida para ellos? Es algo similar a las alternativas que usted tendría en su aula normal. Si usted tiene un estudiante que es no vidente, obviamente usted tiene en su aula algunas alternativas para él. El no vidente no sería un problema. Más problema sería, por ejemplo, el que tiene problemas auditivos. ¿Verdad? Él no oye, sino que ve, lenguaje de señas. Si usted tiene el caso, usted sabe que tiene que tener a un traductor de lenguaje de señas en los videos, por ejemplo. O sea, la misma solución que usted le va a buscar en el aula, usted tiene entonces que bajarse a buscarla en el aula invertida. En la práctica, así mismo. Por ejemplo, lenguaje de señas, los videos, que sería lo mismo que yo haría. Si yo tengo una persona que es sordomuda y no lee los labios, porque algunos leen los labios, yo tengo que resolver para que me entienda. O tengo que darle una lectura particular. Lo mismo voy a hacer en el aula invertida. Y a esa persona le voy a dar un tratamiento particular por su condición de no vidente o de no tenga problemas auditivos. Acá la aula. ¿Cómo es? Sí, con el Consejo Nacional de Discapacidad, le asignan un personal a su. Por ejemplo, mira, explícalo más alto, por favor, maestra. Consejo Nacional de Discapacidad, CONADI, tiene un personal asignado a sus fines, solamente requerir. Ajá, que uno puede requerir con ellos para que entonces le puedan ayudar. Entonces, cuando uno vaya a hacer su video, tiene a esta persona que también está haciendo, uno puede hacer un cuadro más pequeño o dividir la pantalla donde el lenguaje de señas sea visible. Entonces ahí tú, es lo que te digo, es la misma, porque si tú tienes esa situación, tú tienes que buscar una solución en el aula también. Lo mismo que tú resuelves en el aula, prácticamente va a ser lo mismo que vas a hacer a la hora de hacer el video o los materiales que vas a utilizar. Va a tomar en cuenta que tienes un alumno con X condición de habilidades diferenciadas. Ella es amiga mía, yo espero que ella me lleve al paso. Realmente Ella sabe mucho, eso es un problema. no es una pregunta, es un aporte. En mi experiencia implementando aula invertida, pues me ha surgido crear en la primera etapa, que es la etapa de planificación, una guía instructiva para que el estudiante pueda saber qué hacer en la casa. Porque, como usted lo dijo, primero que Malena, que el estudiante se le explica en el aula, puede anotar incorrectamente o puede haber comprendido de manera inadecuada y al llegar a la casa no saber qué hacer con ese material. Entonces, se sugiere, y veo que es mucho más productivo, crear una especie de guía donde el estudiante, desde que llega a su casa, que tome el material que le provee el profesor, ya sea audiovisual o en forma de texto, ¿qué va a hacer con ese material? Paso 1, lo va a observar el video. Paso 2, luego va a anotar las dudas que le surjan de ese video. Paso 3, reflexionar o escribir sobre lo que comprendió al ver ese material y así sucesivamente. Correcto. Y luego entonces, ya cuando llega al aula de clase, como usted bien lo dijo, el maestro hace un feedback, una retroalimentación de todo el proceso y de ese material. Y algo que veo que también me funciona es cuando el estudiante llega al aula, hacer una especie de preguntas detonadoras, Okay, o preguntas motivadoras, no sé cómo le quieran llamar, que detonan algo que tenga que ver con el material, hace una pregunta para comenzar una lluvia de ideas después de la retroalimentación. Muchas gracias. Muy buenos aportes. Gracias. Aquí, el maestro, sí, ahí mismo. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Primero felicitar a la expositora, de una manera amena, fácil y comprensible como debe ser, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Felicitarle también a
a la escuela por esta iniciativa. Es sumamente importante que nos mantengamos al día con las nuevas tecnologías. Mi pregunta es la siguiente. Usted habló de todas las bendiciones, de todas las ventajas que tiene el aula invertida. Como todos sabemos, el proceso de enseñanza-aprendizaje es tan complejo como somos los que somos objetos de aprendizaje. Sobre todo hay algunas dificultades con el tema de la educación virtual que hemos discutido en algunos momentos, sobre todo cuando se graban las clases. Yo no voy a ir porque luego yo veo la clase grabada y hay muchísimo ausentismo en ese sentido. Entonces, cada metodología tiene sus desventajas. ¿Por qué me interesa saber las desventajas? Porque así uno elimina las brechas, ¿verdad? Va cerrando las brechas. Y cada una de estas tecnologías tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Entonces, yo quisiera que me dijera cuáles desventajas usted ve en el aula invertida y si además usted recomienda esta entre todas las otras, porque recuérdese que cada uno, como decía Olga Dina, aprende de manera distinta y es tan complejo que muchas veces quizás esa misma modalidad no acapare la atención de algún alumno por cuestiones comprensibles. Totalmente. Esa es la pregunta. Muchas gracias. Muy Son dos preguntas. Entonces, una es la desventaja y otra si esta es la que más recomiendo. Entonces, la voy a responder primero. La desventaja, no quiero entrar en negatividades. No, pero ciertamente nada es totalmente bueno ni totalmente malo. Depende también de qué asignatura, de qué tú enseñas, obviamente. Pero Yasmín ha mencionado varias cosas que a ella misma le pasaron en su práctica. A mí me han pasado cuestiones en mi práctica. El maestro allá atrás hablaba de las habilidades diferentes. O sea, como si yo tengo esta situación, entonces, ¿qué hago? Son cuestiones que te pueden limitar el asumir esta metodología activa en particular y muchas más. Por ejemplo, las lecturas que le voy a pasar también hablan, hay algunas cuestiones que se mencionan, por ejemplo, que los estudiantes tengan una baja motivación y no lo estudien y vengan como si nada. O cuando tú mides, por eso yo planteo el medir antes de llegar al aula, porque leí muchas veces que cuando llegaban, oh sorpresa, nadie había visto nada o no había leído o lo que sea. Entonces ahí dentro un tema de motivación, de que ustedes como docentes, primero crea un control, que fue lo que yo hice en los pasos que yo sugiero, crear un control con el examen. Pero muchos autores no crearon ese control y entonces cuando llegaron a problemas, o hacer una guía que le permita no llegar, porque probablemente no entendió, porque no sabe ni qué es lo que tiene que hacer. Entonces él entendió muy bien el día de la clase, pero cuando salió de la puerta se le borró todos los pasos de qué era lo que iba a hacer con los videos. Entonces, muy buena sugerencia, hacer una guía a los estudiantes para esos estudiantes olvidadizos que tienen problemas cuando salen de la puerta del aula. Son situaciones que se pueden presentar, muchas situaciones, y en los textos ustedes verán que se le presentaron a los autores situaciones y ellos entonces toman medidas innovadoras, se inventan una forma y sus clases es muy particular. Cada uno de nosotros damos una clase particular que tiene características particulares. Nuestros estudiantes son, cada aula, inclusive de una aula a otra, son diferentes. Entonces pueden surgir miles de problemas. Que si es mi metodología activa favorita, depende de qué asignatura yo esté impartiendo. Me gusta muchísimo la aula invertida. Me gusta mucho el aprendizaje basado en proyectos para temas de investigación, que es una de las asignaturas que yo imparto. Yo imparto la asignatura del bloque de investigación en Pucamaima de algunas maestrías. Entonces, cuando yo estoy trabajando esto, me gusta el enfoque, por ejemplo, se puede hacer un híbrido entre el aprendizaje basado en proyectos y el aula invertida, que queda fantástico. Entonces, depende, tú tienes que reflexionar sobre lo que tú enseñas y lo que quieres lograr, cómo son tus alumnos y qué nivel de motivación tú puedes inyectarles para que en verdad esto les funcione y lo puedan aprovechar. Muchas gracias. Hay muchas inquietudes, rectora, no sé si me permite. Tenemos a nuestro magistrado Sedano, que tiene hace rato la mano levantada. Muchas gracias. Bueno, mis felicitaciones, esto ha sido bastante rico compartirlo acá, pero sí crea algunas inquietudes, porque la docencia virtual, como quiera que sea, es una novedad.
aunque algunos crean que ya vamos transitando en grande. Se plantean varios detalles que yo creo que la institución que sirve de base, la escuela en este caso, la institución que sirva de anfitrión a la docencia, debe de crear unos parámetros mínimos en los que tenga que respetar tanto el docente como los participantes. Por ejemplo, si hay que conocer a quién va dirigida la docencia, es necesario conocerlo previamente para saber qué preparar. Porque si yo tengo un problema de una persona con capacidad diferenciada, yo puedo hacer un acompañamiento especial a esa persona y no tener que correr con todo para establecer una docencia inclusiva para un todo que me puede ser menos efectiva y ser más efectiva focalizándolo y dándole la ayuda que amerite. Pero creo que esos parámetros, esa programación que prepare como base la institución para que lo respeten alumnos y docentes, ayudará mucho. Que las reglas de juego estén claras para que nadie juegue con ellas, pues se deja a la individualidad. Señores, ciertamente lo que decía Darío hace un ratito, en la docencia virtual hay mucho truco. La gente quiere decir que participa y tú te das cuenta a veces por los resultados que te da cuando entra el proceso de evaluación. Entonces, para que no haya truco y que hay que aprender mucho a hacer la conversión a PDF para que no te anoten y hagan los trabajos de lo mismo que tú sometes, sino que hagan un ejercicio, porque lo que no se practica no queda en el cerebro. Sí. Eso es el comentario, hablando a viva voz. Sí, estoy de acuerdo con usted, maestro, pero también hay un tema con eso, maestro. En la vida real, en la presencialidad, muchos se copian también. Entonces, ¿verdad? Pasa de todo en la vida real, en vivo. Tú estás dando una práctica y ellos se están diciendo o lo que sea. O sea, ¿qué pasa ahí? Son los controles que, obviamente, como usted decía, maestro, la institución, entonces, puede apoyarse, hacer algo general para apoyar a los docentes, pero también los docentes reflexionan siempre sobre su práctica, porque los controles no son los mismos controles, pero siempre tenemos que poner controles para que ellos no nos hagan el mismo trabajo. Y usted a veces está leyendo y dice, ven acá, pero tú vas leyendo y te das cuenta que hay un salto argumentativo y tú dices, oh, pero este se volvió un genio de este párrafo a este. De un pronto el muchacho dio un salto cuántico. O sea, sabemos que en la presencialidad también pasan estas cosas. Entonces, siempre los maestros tenemos que vivir encima de innovando, reflexionando sobre lo que estamos haciendo y a la maestra a veces que le ha pasado un par de veces. Entonces, el salto cuántico. No, pero muy bueno el aporte. Sí, aquí delante. Sí, bueno, muchas gracias. Buena exposición. Ay, gracias. Algo que leí, no sé si fue una de las diapositivas que decía, me trajeron la escuela a la casa, me trajeron la universidad al pueblo. Creo que fue así algo que leí. Definitivamente la virtualidad vino a quedarse, eso es innegable. Y cada día será mayor tendrá mayor influencia la virtualidad que lo presencial, por razones múltiples. Nosotros estamos en la época de la revolución 4.0 para el tema de la educación, no solamente para la parte tecnológica, sino inclusive para el ámbito social. Y yo más o menos creo que me sentí representado por el magistrado Sedán. ¿En qué medida se puede tener control sobre los resultados del aprendizaje virtual? Bueno, ¿Cómo, si eso nos va a generar unos estudiantes, unos posibles profesionales más débiles en términos del conocimiento? Claro, el conocimiento es universal y está en todas partes. Lo importante ahora es poder analizar y madurar sobre eso. ¿En qué medida esa virtualidad, qué tipo de control debe tener para que sea real y sea efectivo? Sí, usted usó la palabra que yo iba a usar, control. Así como en la presencialidad que llevamos muchos años de experiencia y hemos ido creando controles para que el estudiante, por ejemplo en la UAS, que un profesor puede tener tantos estudiantes que no lo conocen
Y todos sabemos que hay gente que ha tomado exámenes por otra persona. ¿Quién sabía eso? Eso ha pasado en muchas instituciones. Yo digo la UAS por la cantidad de estudiantes, pero eso ha pasado ante las mejores familias. ¿Qué se hace en las academias? Fijar controles. Pero, por ejemplo, en la UAS, si son demasiados, pues tú le pides el carnet para verificar que el que está es el que dice el carnet, por lo menos, y es el de la lista. Uno como docente va viendo de manera innovadora, de manera reflexiva, cómo mejorar los controles que tiene la virtualidad. La virtualidad no es en verdad tan diferente en cuanto al control de la calidad con que la presencialidad, aunque parezca. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a tener tantos, y además pues de golpe que entramos, muchos entraron, no en mi caso porque yo soy docente virtual desde hace mucho tiempo antes de la pandemia, pero entramos de golpe, sin previo aviso, no virtual. Entonces empezamos a aprender que cómo era el Meet, que cómo era el Zoom, y sobre la marcha que yo como docente estoy aprendiendo la plataforma. No puedo estar pendiente si el muchacho se me durmió y apagó la cámara, porque estoy muy ocupada tratando de dar mi clase, que no estoy acostumbrada a darla por Zoom. Y así, pero con el paso del tiempo, uno va tomando más experiencia y creando más controles. Desde mi punto de vista, los controles hay que generarlos, hay que observar, hay que reflexionar sobre la práctica como docente, unirse, y si usted descubrió una buena forma de controlar cierta incidente que ocurre con frecuencia, compartirlo con los otros docentes, porque somos en verdad, todos queremos lo mismo. El fin final de todos los que estamos aquí, que nuestros alumnos aprendan. Eso es lo que queremos. Entonces cerramos con Yanni, ¿verdad? Ay, yo estoy muy contenta, siga, no se preocupe. Bueno, buenas tardes. Valorar sobremanera la invitación, señora Victoria, a todo el equipo de acá de la escuela y a los compañeros y compañeras que están acá. Y sobre todo a usted, Penélope, por la capacidad de expresar los conocimientos y también compartirle un testimonio a todos y todas. El aula invertida está siendo utilizada en todas las plataformas internacionales educativas. Estamos hablando de ONU, PLASCO, entre otras instituciones. Y desde mi perspectiva, entiendo que es una plataforma innovadora que nos permite, no solamente como docentes, sino como participantes, afianzar los conocimientos. Y también nos permite, como bien usted dijo en su exposición, de una forma u otra, esos conocimientos nosotros siempre estar profundizándolo aún más. Nos permite autoevaluarnos, evaluar el participante y que al momento de la docencia ya ese conocimiento esté insertado cognitivamente en ese estudiante. Correcto. Y que al momento de la docencia solamente vamos a potenciar una serie ya de conocimientos más profundos y prácticos que se necesitan para realmente transmitir esas competencias, ampliar los conocimientos. Entonces es importante romper paradigmas. Sabemos todos que estamos acostumbrados en cierta forma a la presencialidad. Digo en cierta forma porque la virtualidad, la bimodalidad, acá en la escuela ya sabemos que hace años que estamos implementándola y ha sido muy efectiva. Inclusive tenemos un departamento que permite establecer los mecanismos de control de participación de los estudiantes. Y hemos tenido que tomar medidas con aquellos que no han participado. Y después se han puesto un poco enojaditos. Pero hay unos mecanismos de control en que lo hacemos concomitantemente. Sí, muchas plataformas en verdad tienen ya de por sí algunos controles preestablecidos. Y te entregan un informe a ti como docente y uno lo evalúa y tiene que tomarlo en cuenta para los resultados. Entonces, quería hacer como un esfuerzo general y transmitirle mi testimonio, mi buen testimonio de la gran experiencia que es utilizar esta metodología educativa del aula invertida. Qué bueno, gracias por compartir. Aquí atrás, rectora, sí, ya la última. Sí, sí, acá atrás, por acá. Buenas tardes. Mi nombre es Isidra Ortiz.
Mi experiencia es en cuanto, y un aporte también en cuanto a las desventajas que hablábamos hace un rato, sobre el aula invertida y la presencialidad. Recientemente estuvimos participando en un diplomado de innovación en tecnología educativa y nos ponían a analizar un video donde nos hablaban de las competencias distintas. En este caso de personas que quizás veíamos el ejemplo de que cómo medimos la habilidad de un pez para escalar un árbol. Entonces entendemos que por no tener la habilidad de escalar un árbol, siempre van a quedar muy mal. Va a quedar atrás de aquellos personas o animales que tienen ciertas habilidades. Normalmente en el aula presencial nosotros nos podemos dar cuenta quizás de la forma en que un estudiante puede distraerse haciendo algo y poder ver quizás que para las matemáticas no tiene la misma afinidad con lo que la tiene para dibujo. Pero en el aula invertida tenemos esta desventaja. Muchos apagamos las cámaras al momento de tomar las clases. Déjame hacer una aclaración pequeña ahí antes de que tú sigas. Aula invertida no implica que es virtual. Aula invertida puede ser tanto presencial como virtual. ¿Tú te refieres a cuando tú haces aula invertida virtual? Virtual. Ok, adelante. Por eso hice la aclaración de la... De cuando es virtual. Exacto. Entonces, por ejemplo, hay en algunos diplomados, clases virtuales que a través de un foro nos piden que hagamos un listado de nuestros hobbies, afinidades. Esto funciona de forma muy efectiva cuando, por ejemplo, recibimos un informe que vemos que no es lo que solicitamos y vamos a su perfil y vemos, tiene intereses sobre la música, sobre el video, y podemos recomendar quizás escuchar un podcast porque el estudiante dijo que le gustaba la música. Podemos recomendar que vea un tutorial, un video, porque dijo que le gustan las películas, que le gustan los videoclips. Y esto nos ayuda de forma también muy efectiva a contrarrestar esta habilidad distinta que tiene el estudiante de aprender con otra metodología que quizás no es leer un libro, que quizás no es escuchar un audio o ver un video. Esta puede ser también parte de las situaciones que nos ayudan al principio de las clases a identificar cuáles habilidades tienen un estudiante y otra, y durante la retroalimentación constante del curso poder quizás recomendar diferentes tipos de materiales para el aprendizaje. Sí, muchas gracias por el aporte. Sin embargo, yo voy a dar una recomendación breve que vale para todo lo que tú has dicho vale. Como docente, yo tengo la práctica de usar distintos tipos de materiales. O sea, yo no pongo solamente una lectura. Normalmente, aunque sea del mismo tema, yo utilizo diversos recursos del mismo tema para reforzar y para atender estas capacidades distintas. Eso es algo que yo hago y se lo recomiendo. Aprovecho como esa buena sugerencia que hace la maestra para decir esto. ¿Por qué no podemos tener varios tipos de recursos que atiendan a diferentes tipos de capacidades? O sea, es posible totalmente. Bueno, vamos a dar un fuerte aplauso a Gracias por estar con nosotros en este conversatorio sobre metodologías activas, implementación del aula invertida. Les invitamos a inscribirse en nuestro próximo programa sobre herramientas tecnológicas docentes en la educación. En su asiento tienen un código QR, lo pueden escanear e inscribirse en este programa que va a ser desarrollado en esta semana. Creo que no tenemos, maestra, todavía hay inquietudes. ¿Qué hago? Bueno. Yo lo que no quiero es que no me inviten de nuevo, porque ustedes están ahí preguntando mucho. No, gracias. Y lo contrario, pues sigan. Vamos a invitar otra vez. Bueno, yo creo que es verdad. Adelante. Sí, gracias. Jocelyn Hernández, muy agradecida primero de la institución que nos ha invitado a actualizarnos, y a usted precisamente por el dinamismo con que ha manejado el tema, un tema que realmente nos ha venido a traer muchos retos y desafíos a todos, porque sabemos que así como vino la pandemia, todos tenemos que reinventarnos. Y si ciertamente todo esto lo que ha venido es a cambiar un poquito lo que es el enfoque. Si antes era el enfoque sobre el maestro, sobre el docente, ahora bien es toda la metodología centrada en el participante. Nosotros como docentes estamos llamados a empoderarlo, a que desarrollen otras habilidades como la del liderazgo. Y por eso es que suena un cliché hablar ahora de determinación, de enfoque, de claridad.
Y una de las cosas que a mí me ha funcionado en las prácticas y talleres que he tenido es al principio establecer dinámicas donde me permite identificar los diferentes sistemas representacionales, que es lo que he mencionado, para identificar quiénes son más visuales, cómo funcionan, quiénes son más auditivos, quiénes son más lo que llamamos kinestésicos, que aprenden con la práctica, construyendo. Y también en esto viene el desarrollo, cuando menciono el liderazgo, del trabajo en equipo, porque la persona tiene que autogestionarse en su aprendizaje y nosotros somos guía para que esto tenga los resultados que deseamos. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué mecanismo, qué plan tiene la institución para los fines? Porque esto tiene que ser, ¿verdad?, concomitante. Muchos serán muy tecnólogos, pero otros tendrán que ir con el paso a paso y saber que es bueno que la neurociencia nos ha venido a demostrar de que sí fuimos programados desde pequeño, pero que también tenemos la capacidad de ser reprogramados y otra vez tomar diferentes horizontes. Muchísimas gracias. Esta pregunta no es mía. Le voy a pasar el micrófono a la rectora porque ella tiene grandes planes en ese sentido. Vamos allá. Dios mío, grandes planes no, la verdad es que son solo planes. Y en la escuela nos caracterizamos por dar un paso a la vez, de tal manera que podamos dar, a fin de cuentas, pasos importantes. Y uno de estos pasos fue lo que implementamos el año pasado, y voy ahora a hacer una encuesta en vivo, y es lo que se llama la mesa de ayuda. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de la mesa de ayuda de nuestra escuela? ¿Verdad que sí? La mesa de ayuda no es más que un espacio físico que se encuentra en la parte exterior de la escuela, donde todos los que participan de esta dinámica educativa, tanto docentes como estudiantes, pueden acudir para aprender algún paso que no le haya sido posible en el marco de la virtualidad. Y surgió por eso. Señores, nuestro público son miembros del Ministerio Público que se pasan 8, 10, 12, 14 horas trabajando, que tienen plazos por cumplir, que su educación está en un segundo plano, que no es lo mismo que en las universidades, donde tenemos a esos muchachos nuevecitos que lo único que hacen es estudiar. Nuestro público, nuestro cliente, es un ministerio público que necesita tener las cosas fáciles, o mejor dicho, con fácil acceso. Y por eso nuestra escuela pensó y ejecutó el año pasado este proyecto. Es un espacio donde todos los días vemos personas, magistrados, que son tanto docentes como estudiantes, que incluso traen su computadora y le dicen al equipo de tecnología, dime, ¿cómo es que se pone? ¿A dónde que tengo que darle? Solo la aprenden. Yo he visto con mis propios ojos profesores y estudiantes que solo saben darle a aprender a la computadora. Es verdad, pueden ser una eminencia desarrollándose como profesionales, pero en la computadora no se le ha dedicado el tiempo. ¿Qué hacen? Traen su equipo, los he visto con su laptop, ven, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, usted entra aquí al buscador, pone su clave, pone su contraseña y entra y sigue los pasos. Entonces, yo les invito y aprovecho la excelente pregunta de la maestra para que aprovechemos cada vez más este espacio. Es un espacio físico que está en el lado exterior del parqueo. Antes era el Departamento de Servicio Estudiantil y hoy día es la mesa de ayuda, porque se ha ampliado este servicio tanto a estudiantes como a docentes. Pero también, señores, la mesa de ayuda la tenemos en el celular. ¿Cuántos de ustedes descargaron el app? Descarguen. ¿Para qué sirve el app que hemos creado in-house a 0 pesos de costos, gracias al talento de nuestra escuela? Sirve porque cuando usted quiere una certificación de ser profesor de la escuela, usted entra. Así como usted entra para hacer transacciones del Banco Popular o pagar su tarjeta,
Asimismo, el app le sirve para usted pedir una certificación, para usted hablar con alguien y le dice, mire, hoy no tengo internet o mi internet está lento, ¿qué puedo hacer? Utilízalo. En el app hay un chatbot que funciona 24 horas. A veces le responderá preguntas y respuestas ordinarias y en horario laboral le atenderá a una persona del otro lado de la pantalla. Entonces, la realidad es que como todo en la vida, la escuela va creando procesos y programas conforme a las necesidades. A veces no nos podemos adelantar, pero con el simple hecho de que haya una sola persona que tenga una necesidad, ese simple hecho nos inspira y nos motiva para cada vez más seguir buscando soluciones. Nunca seremos perfectos porque el que cree que llegó empieza a retroceder. Entonces nuestra escuela está en un constante crecimiento y en una constante búsqueda de la excelencia. Y por eso en el día de hoy estamos tan contentos de poder contar con la participación y la presencia de todos ustedes. Nadie tiene el conocimiento absoluto, pero entre todos estoy segura que llegaremos lejos. Buenas tardes.